dentro de las derechas también es bastante habitual que haya una idea de una Argentina granero del mundo que viene en un constante deterioro, ¿no? De la mano de eso, bueno, ¿cuál es el mejor gobierno? ¿Cómo se gestiona un buen gobierno? Bueno, el mejor gobierno de la historia reciente es el gobierno de Carlos Menem. Nos encontramos en Manizales, Colombia, ustedes saben, participando en el marco de la quinta Bienal Latinoamericana y Caribeña de Primeras Infancias, Niñeces y Juventudes, que nos da el marco ideal para poder hablar con representantes de diferentes partes de nuestra América que en las temáticas que hay en relación a las juventudes, a las infancias, a las niñeces, realmente se arma algo muy interesante en la Bienal, en el marco de esto de lo que sucede aquí, pero también lo que se genera posteriormente, con lo que se debate, con lo que se trata. Digo, solo vale la pena una anécdota, ¿no? Hablar de niñeces como palabra en sí, inexistente hasta hace algunas bienales, y aquí surgió no solo como término, sino también en la importancia de interpretar también otras grupalidades. Hemos aprendido con Pomaro Juventudes, que nos ha corregido hasta el hartazgo, no es Juventudes, y tenemos una conocidísima de la casa, integrante de los grupos de trabajo de Claxo, Melina Vázquez, de la UBA, del CONICET, coordinadora del GT Infancias y Juventudes, está aquí con nosotros. Melina, gracias por estar aquí en Claxo TV. Bueno, gracias a ustedes. Bueno, primero, ¿qué significa para vos la Bienal? Entendiendo, digo, que tenés una pertenencia de cercanía, entiendo que es parte de tu casa también. Sí. La Bienal, bueno, vengo desde la primera Bienal y participamos muy activamente de la organización. La verdad que Manizales, la Universidad de Manizales y el CINDE son un poco los articuladores de un evento de esta magnitud, pero desde el GT de Claxo siempre tuvimos una participación muy activa y es un lugar para nosotros muy significativo de encuentro, de trabajo, de reunión, de puesta en común y también de ampliación del GT, porque realmente es una red que se nutrió mucho de estos espacios de intercambio, de diálogo y también, como decís, ¿no? De bueno, incorporar algunos de esos debates en siguientes eventos y encuentros donde categorías, discusiones y sobre todo las agendas que también, digo, conforme va pasando el tiempo, se van renovando. ¿Qué pasa, Melina, después? Porque, digo, suceden muchos eventos que quedan la lógica, cada círculo trabaja sobre su círculo, academia por su lado, movimientos sociales, hay algo de cruce en algunos lugares, pero no necesariamente en todos. Pero da la sensación que esta Bienal tiene como otras potencialidades en relación a eso. Primero vemos una lógica muy igualitaria en la participación de juventudes, de infancia, de niñeces, junto con academia. Entonces, ¿qué es lo que sucede posteriormente a la realización de una Bienal? Bueno, la relación entre distintos tipos de actores es algo que creo que es una impronta que de alguna manera vino del GT, que digo, los GTs promueven que haya estos distintos tipos de perfiles, más académicos, más de organizaciones sociales, de gestión, y de alguna manera eso está replicado también en este evento en distintas instancias. Yo participé en la escuela de posgrado de la Redinju, en el postdoctorado, en las propias mesas. Bueno, hay una idea de que esos saberes tienen que entrar en relación sobre un campo de experticia que es compartido, sean las infancias, las niñeces, las juventudes, y la verdad que me parece que es muy rico porque de repente quienes investigamos venimos acá y nos encontramos con responsables de áreas de juventudes de cualquier país de América Latina y poder encontrarte acá en un vínculo que por ahí en otras situaciones es improbable. Y en un congreso no tan específico, por ahí tampoco sabes dónde están esas personas. Entonces la verdad que es un lugar que nos articula temáticamente y con miradas que a veces surgen tensiones que está bueno que surjan y bueno, de esa manera nos va permitiendo dialogar, discutir y poner en común. Melina, ya yendo al tema de las juventudes en el marco de lo que viene pasando en nuestra América, entendiendo las diversidades y que a veces una lectura conjunta puede ser difícil de hacer, pero vimos una cosa de movimiento muy fuerte, digo, en Chile con las protestas sociales, en Colombia en el 2021, también con lo que fue la salida de las calles, en la marcación de agenda que están generando muchos movimientos feministas en la República Argentina, de políticas públicas bien concretas, que evidentemente me parece que sería una lectura muy cortada de la realidad si solo hablamos de las juventudes, porque evidentemente había de todos los rangos de edad, pero con una impronta muy fuerte por parte de las juventudes. ¿Qué fenómeno es el que se da en ese marco? ¿Es un fenómeno que ya era habitual y que siempre tuvo que ver con juventudes movilizadas o entendés que es un fenómeno más de la actualidad que se diferencia de algo que sucedía en el pasado? Bueno, los ciclos políticos en América Latina tienen parecidos de familia, digo, desde las coyunturas de dictaduras militares, las vueltas a la democracia, por ahí algunas a destiempo, Chile un poco después,
pero me parece que hay algo de esos movimientos, por ahí no son solamente jóvenes, pero fuertemente juvenilizados y feminizados también. Entonces sí creo que hay, de hecho, bueno, se van transnacionalizando esas causas. El pañuelo verde me parece que es una buena metáfora para entender esa circulación. Hoy estaban todas las chicas de la escuela haciendo un pañuelazo y hacíamos chistes de, bueno, tomalo vos, que en tu país todavía no hay aborto legal, yo ya no lo necesito, jugando porque sí, lo necesitamos. Sí, claro. Pero bueno, el pañuelo verde un poco expresa eso, como un símbolo de la lucha feminista, feminizada y juvenilizada en Argentina. El pañuelo verde, que en otros países, por ejemplo en Colombia es violeta, empezó a circular y se convirtió en un lenguaje común, se vio en las tesis en Chile. Entonces me parece que esos movimientos sin duda tienen conexiones, la transnacionalización de las causas y los propios dirigentes que, digo, incluso en eventos como este, se empiezan a poner en diálogo y sí, creo que tiene que ver, digamos, no abarca a todos los países por igual, pero permiten entender oleadas con agendas bastante similares, ¿no? Melina, en ese camino de las juventudes, digo, vemos habitualmente narrativas. Este fue un evento que trabajó mucho sobre el tema de las narrativas y narrativas más diversas en ese sentido. Vemos muchas veces narrativas con respecto a estigmatizaciones de las juventudes. Digo, en el marco de programas que las juventudes solo están limitadas a sábados a la noche, un boliche en el conurbano bonaerense, descontrol, violencia y muerte, sería como el título catástrofe que plantean algunos de esos. ¿Cómo te parece que se puede trabajar para generar nuevas narrativas en el marco de, no sé si derribar los mitos, pero en todo caso complementar con lecturas diversas de lo que serían las juventudes o lo que serían la diversidad dentro de las juventudes? Sí. Bueno, depende, digamos, qué estemos mirando, ¿no? Si miramos los medios, me parece que esas narrativas están muy fuertemente. En la pandemia hubo un momento, y se vio en muchos países, me acuerdo en España algunas campañas, bueno, mirábamos un poco Europa lo que iba pasando con la evolución del virus, y esas campañas empezaron ahí donde digamos, aparecía una idea de que los jóvenes iban a matar a sus abuelos, ¿no? Una lectura muy compleja. De hecho, desde el Grupo de Estudios de Políticas y Juventudes sacamos un comunicado diciendo, bueno, esta mirada parcial criminaliza a los jóvenes y no mira que son los jóvenes precarizados los que están haciendo tareas de reparto, son los jóvenes precarizados los que están trabajando en los hospitales. Bueno, sin duda construir agendas, de hecho muchas veces en el GT sacamos comunicados de esa naturaleza para tratar de discutir. Creo que es importante que quienes investigamos, quienes trabajamos con jóvenes, vayamos a los lugares donde se difunde de información a nivel más masivo para poder contraponer con otras visiones, ¿no? Creo que es un tema que sí está, pero que por suerte surgen muchas respuestas a eso, tratando de rebatir los argumentos que tienden a pensar esas juventudes banalizadas, criminalizadas, etcétera, ¿no? Melina, en parte de esas lecturas, no sé si de prejuicio, pero si no más de mito, a veces se plantea que las juventudes siempre, en lógica política, arraigan, enarbolan, van desde los sectores más, pongámoslo así, enmarcados en el progresismo. Podríamos estar hablando un largo rato sobre eso, sí. Pero digo, posiblemente un fenómeno que empezó a distinguirse gracias a algunas investigaciones de ustedes y enmarcados en eso, es que hay sectores que las lógicas rupturistas están puestas hoy en partidos de derecha, de extrema derecha, enmarcados en liberales en términos de Argentina, porque funciona como un término más confuso posiblemente o diferente en otras partes de nuestra América. ¿Ese fenómeno es un fenómeno real? ¿Es un fenómeno más mediático de redes sociales? Digo, lo que me parece que está costando poder identificar, por lo menos desde el punto de vista de lo mediático, no desde el punto de vista de investigación, qué tan arraigado realmente está, o si hay una gestión de redes sociales muy efectiva al momento de pensar que los jóvenes se están emparentando, o una parte de la juventud se están emparentando con sectores de derecha. Sí, está bueno eso que decís, en pensar que es un sector, digamos, no, cuando hay aluviones, digamos, donde, por ejemplo, me acuerdo cuando durante el ciclo kirchnerista era todas las juventudes están vinculadas con el kirchnerismo. No, digamos, hay un sector, pero en ese momento expresaba una novedad, que hubiera juventudes que decían de sí mismas ser oficialistas. Claro. ¿Cómo se puede militar y apoyar un gobierno? Digo, los gobiernos progresistas plantearon ese tipo de debates. Hoy hay jóvenes que se dicen jóvenes y de derecha, y creo que es algo que llama la atención. No es que no hubiera derechas antes, pero sí que hay un lenguaje juvenil, hay una cultura juvenil asociada a estas expresiones de derecha, que tiene que ver con una cantidad de esferas diferentes, tiene que ver con las redes sociales, pero también tiene que ver con los partidos políticos. Digo, hay
una articulación, algunas agrupaciones entran y salen de los partidos, pero militan candidatos, disputan lugares en las listas electorales, es decir, que tratan de ser una derecha que se dice a sí misma democrática porque compite en elecciones y buscan desmarcarse de las derechas que apoyaron lisa y llanamente los golpes de Estado. Después hay matices, ¿no? Sin duda hay debates sobre agenda de derechos humanos donde uno puede encontrar otras cuestiones, ¿no? Digo, sin ir más lejos, la candidata a vicepresidenta de Milei, bueno, forma parte de una agrupación que tiene una visión donde, por ejemplo, digamos, ella dice que obviamente las consignas clásicas de la derecha, cuestionar cuántos detenidos desaparecidos hay, la reactualización de la teoría de los dos demonios, ¿no? Donde hubo dos bandos, y esta agrupación en particular que propone mirar las víctimas inocentes de las organizaciones armadas puestas como organizaciones terroristas. Claro. O sea, la idea de terrorismo no se asocia con el terrorismo de Estado, sino con, bueno, una bomba que mató a un niño inocente, ¿no? Entonces, buscar esas víctimas y construir lo que Analía Goldenthal llama estos lenguajes humanitarios para volver a hablar de los debates históricos, digamos, claro, de la memoria reciente, de los años 70, desde puntos de vista que generan adhesiones. De hecho, muchos jóvenes van a actos y hablan del kirchnerismo, acusan a distintos representantes del kirchnerismo, acusándolos de ser montoneros, hablan de los zurdos de mierda, construyen y reactivan un lenguaje que tenía que ver mucho con los años 70. En ese sentido, bueno, aparece como un tema relevante, significativo, pero también algo que se fue pergeñando en torno a los debates legislativos de la interrupción voluntaria del embarazo, claro, donde hubo muchas juventudes que también empezaron a reconocerse como opositoras, como abrazando la bandera de las llamadas dos vidas, los pañuelos celestes, y de alguna manera eso, más la pandemia, permitieron construir y articular un conjunto de grupos que a partir de oponerse al kirchnerismo, y esto también es algo clásico en las derechas, oponerse a lo que ellos llaman el populismo, bueno, trazaron puntos de contacto y también las redes en un tiempo, digamos, de permanecer en los hogares, en los barrios, donde fuera que estábamos, pero de no tener tanta salida a la calle, los consumos de estos influencers, hacer vivo, establecer debates y diálogos virtuales y también empezar a disputar las calles, que fue lo que pasó durante la pandemia, tomar una visibilidad que en otro contexto no hubieran tenido por otros sectores movilizados. Pero Melina, en ese sentido, la pertenencia que vos entendés que hay por lo menos de parte de estas juventudes que salían, militan dentro de los sectores de derecha, ven en, pongámoslo en el caso de Milei, que posiblemente es como el caso más impactante en Argentina, digo, en impacto concreto, y por lo menos intención de voto hasta ahora, ven una lógica de ruptura. Milei representa a sectores conservadores dentro de las juventudes que no tenían un representante tan claro o que por ahí no se vieron representadas dentro del macrismo y ya estaban militando sobre esas ideas, o entienden que esas ideas son rupturistas. No sé si se entiende lo que quiero. Sí, hay una idea de ruptura que no va en contra de que hubiera, digo, Gómez Centurión, por ejemplo, era una expresión de sectores de derecha, pero no movilizaba, no masificaba el discurso para la juventud. Claro. Me parece que hay algo del fenómeno Milei que además es interesante porque trasciende lo partidario. Por ejemplo, hay sectores juveniles que forman parte de Juntos por el Cambio que van a las actividades que organiza Milei, ¿no? Entonces, trasciende las fronteras de los partidos, se vuelven porosas, como los mismos debates, digo, por momentos las discusiones de Patricia Bullrich y las de Milei tienen muchos puntos de contacto, de hecho parecieran que se disputan el electorado, y hay jóvenes que siguen a Milei independientemente de a quién finalmente vayan a votar, porque hay algo que articula ese fenómeno, ¿no? Que tiene que ver con, bueno, producir una cultura juvenil. Hay algo que también estudiaron otros colegas de cómo se van masificando consumos de algunos libros, como los de Agustín Laje, ir a la Feria del Libro, bueno, los actos políticos de Milei que convocan un montón de jóvenes. Y hay algo que yo estoy tratando de pensar que tiene que ver con una idea de pensar a las juventudes en relación con la noción de derecha popular, que me parece que es importante porque para ellos el macrismo representa la élite. Ellos hablan de los jóvenes vinculados con el macrismo como los chetos del PRO. Okay. Y hay una reivindicación de sí mismos como jóvenes también precarizados, ¿no? Jóvenes a los que otras fuerzas políticas les hubieran hablado en otro momento, dejaron de denunciarlos, no trabajaron lo suficiente sobre sus condiciones de precariedad, y la figura del joven trabajador de Rappi
hace sentido para ese universo. Entonces hay algo de esa militancia en los barrios, hay algo del pibe que tiene la ilusión de tener $1 porque su salario se le escurre entre las manos. Hay una reivindicación del menemismo, pero no una reivindicación del menemismo necesariamente asociada a un... O sea, lo ostentoso, a la lógica del... Pero por ahí más relacionada con la posibilidad de compra, la posibilidad de acceder a determinadas cosas. Sí, a una supuesta calidad de vida, omitiendo las condiciones que hicieron que, el derrumbe del proyecto neoliberal diera lugar a la crisis del 2001, a una precariedad todavía mayor. Por eso para mí es una paradoja las canciones que cantan de la versión de Garabat, Se viene el estallido, las canciones de La Renga, que fueron la expresión cultural de la crisis del 2001, ¿no? Entonces abrazan esas canciones, abrazan la idea de que una dolarización va a ser una salvación, ¿no? Pero trato de pensarlo desde la experiencia cotidiana de muchos de esos jóvenes, con vidas y trabajos muy precarios, ¿no? Que dicen, bueno, un poco en la tónica de lo que plantea también Pablo Semán, ¿no? Que para ellos el Estado representa un hospital en el que tienen que esperar 6 meses para tener un turno, y desde ese lugar hay un discurso rupturista que también, le trajo votos al macrismo en su momento, reconocerse y reivindicarse como outsiders, el discurso antipolítico, pero el discurso antipolítico del macrismo era más lavado, no somos ni de izquierda ni de derecha. Claro. Ahora somos de derecha, somos jóvenes y de derecha, que es una consigna que tiene una de las agrupaciones que usan en las remeras, por ejemplo. Y Melina, para tratar de entender cómo funciona, sin ningún intento de valorización a priori, digo, ¿cómo funciona la fragmentación de los datos para la construcción de esta ideología? A lo que me refiero es, ¿cómo se hace para tener una lectura de algo histórico pero sin ver todas las consecuencias de eso histórico? Por ejemplo, leer el menemismo solo en términos de la posibilidad de compra con una sociedad relativamente dolarizada, pero sin leer la lectura de la crisis posterior. Digo, ¿cómo se hace para leer la destrucción del Estado en lógica de tengo que esperar 6 horas en el hospital sin leer que sin Estado después no voy a tener otra cantidad de cosas que no van a sostenerse? ¿Cómo es en el hilvanado de todo eso? Porque por momentos siento que es casi como si fuese un feed de Instagram, en el cual cada imagen por separado puede tener coherencia, digamos, sí. Pero entonces podés hacer como una lectura de todo eso, pero no tiene un sentido muy claro. Me parece que todas las fuerzas políticas construyen relatos históricos y que en esa narrativa, ese relato de la historia, hay una selección, en esta idea de la tradición selectiva, ¿no? De qué hechos son destacados, qué hechos no. Se habla de los 70, se empezó a hablar de los 90, los libertarios no tenían una narrativa histórica, entonces es comprensible que haya un intento por construirla y que ese momento de la historia glorioso, dentro de las derechas también es bastante habitual que haya una idea de una Argentina granero del mundo que viene en un constante deterioro, ¿no? De la mano de eso, bueno, ¿cuál es el mejor gobierno? ¿Cómo se gestiona un buen gobierno? Bueno, el mejor gobierno de la historia reciente es el gobierno de Carlos Menem, ¿no? De hecho, hay una reivindicación y por momentos algunos sectores más de élite, por ejemplo, el Centro de Estudiantes de la Universidad Torcuato Di Tella, tiene un nombre cuya sigla es Menem. Y cuando ganaron las elecciones, convocaron a celebrar con pizza y champán. Entonces también el ideario menemista, ¿no? Funciona, Funciona por ahí para otros jóvenes, claro. ¿No? Están los que abrazan la posibilidad de tener $1 como la ilusión de contrarrestar los efectos de la inflación sobre los salarios, claro. Y los que reivindican también, una visión un poco más superficial o banal de lo que fue el menemismo con el ideario, ¿no? de la pizza con champán que fue tan significativo para entender el periodo. Tal cual. Melina, en ese camino hubo algunos datos que tú nos dirás, si es que avanzaste sobre leer alguna de esas cosas, que planteaban de algunas encuestas que posiblemente había gente que podía ver en paralelo a dos candidatos con cercanía, a Milei con Grabois, y que podían entender, que no veían una contradicción en eso, digamos. ¿Existe eso o has visto algún perfil de ese tipo dentro de las juventudes en el cual las lógicas de ruptura puedan estar en candidatos con ideologías en principio muy opuestas, pero en lógicas rupturistas, o no es una lectura que has visto hasta ahora y parece más una cuestión muy ocasional? Me cuesta un poco verlo, la verdad. Sí entiendo hacia adentro de los espacios políticos, Grabois podría ser a Unión por la Patria, tal cual, lo que Milei al liberalismo, ¿no? En el sentido de un lenguaje mucho más juvenilizado, más desde abajo, en este sentido de la derecha popular o de una izquierda más popular, nacional y popular.
pero no creo que disputen electorado. Okay. Lo que sí he visto bastante son jóvenes que reconocen o se sentían afines al kirchnerismo, o que militaban dentro del kirchnerismo, o que se reconocían dentro del progresismo y que hicieron un viraje a estas nuevas derechas. Digo, así como están los desencantados con el gobierno de Macri, porque no fue hasta donde tenía que ir, también hay otros que se reconocen como provenientes del progresismo, ¿no? ¿Y en base a qué, cuáles son los pasos de esa escalera en el movimiento de un lugar a otro? Bueno, hay algunos que eran militantes y otros simplemente simpatizantes, ¿no? Pero bueno, alimentando un poco esta idea que construyeron durante la pandemia de el kirchnerismo es autoritario, es la dictadura con K, no podíamos pensar diferente. Y bueno, hay una idea de que de alguna manera el discurso más novedoso en términos relativos hoy termina siendo el de los libertarios, ¿no? Y hay algo contracultural, cuando vas a los actos hay mezclas, hay fusiones impensables, bandas de música, bengalas, hay una cultura del rock ahí muy fuerte. Digo, hay algo que es juvenil que está pasando en torno a eso, no puedo decir que es mayoritario, pero sí que interpela a jóvenes, muy jóvenes, sobre todo varones. Y Melina, ¿esto tiene algún tipo de parangón o de relación con lo que sucede en otras partes de nuestra América? Digo, ¿hay otros países de Latinoamérica que están teniendo un proceso similar? Sí, de hecho, bueno, en el GT estamos tratando de pensar un poquito en clave de comparada. Sin duda, los ciclos, como hablábamos antes, del giro a la izquierda y de los giros a la derecha también establecen muchas relaciones. Se habla de otros países, por ejemplo, a la hora de reivindicar la dolarización, piensan en el caso ecuatoriano, pero más allá de esas referencias, sí, bueno, y Bolsonaro, sin duda, hay muchos que se reconocen seguidores de Bolsonaro, de Trump, de Vox, o sea, hay diálogos con otros países que toman como referencias, pero sí bueno, de hecho, a partir de un informe que hicimos para el Observatorio Latinoamericano y Caribeño en Primeras Infancias y Juventudes de Claxo, hicimos un estudio en 7 países para ver qué pasaba durante la pandemia, cuando no había presencialidad, con las acciones colectivas juveniles. Y como emergente de ese trabajo, en Ecuador, en Brasil y en Argentina, hicimos un trabajo cualitativo con entrevistas, con un abordaje más en detalle, digamos, donde empezábamos a ver la emergencia de estas derechas. De hecho, en otros países les costaba encontrar jóvenes que pudieran responder ese cuestionario porque no había. En cambio, empezamos a notar que en estos países aparecían referentes, ¿no? Entonces, bueno, sobre esa base estamos haciendo un trabajo comparado cualitativo que va a salir ahora en un libro del GT. Así que invitamos a que lo puedan leer ni bien esté publicado. Melina, cerrando en cierta medida, pero me quedan miles de dudas en la lógica de perfilar, de entender algunas características. ¿Qué sucede? Hay una forma bastante habitual en redes sociales, digo, que los algoritmos se están explotando muchísimo, que tiene que ver con enmarcarte en ciertas burbujas relacionadas con los intereses, pero también con el pensamiento. Los algoritmos fomentan muy fuertemente, digamos, en relación a... Es bastante difícil a veces salir y conseguir leer cosas de gente que no opina como uno dentro de las redes sociales. ¿Sentís que hay algo de eso que trasciende hacia la vida real en la cotidiana? ¿Qué pasa, por ejemplo, concretamente con los seguidores de Milei? En el último tiempo, Milei posiblemente fue la persona que tuvo más discursos en contra de su candidatura desde todos los sectores, desde el macrismo, del kirchnerismo, muy fuertemente en muchos casos, sin valorizar inclusive las características de realidad sobre eso, pero ha tenido realmente eso. ¿Cómo impacta eso hacia la interna? ¿Hay una lectura de eso o están metidos dentro de una burbuja fuerte relacionada con el pensamiento de ese movimiento? Bueno, por ejemplo, para lo que fue la campaña del 2021, la cuestión de las redes fue fundamental y hay como una suerte de, no sé si llamarla victimización, pero como, digamos, hay una narrativa que circula que es los medios hegemónicos nunca nos levantan, somos como contraculturales, somos una minoría que va creciendo, que no... La misma lógica que agarraba que tiene la izquierda en algunos sectores, en algunos lugares. Sí. Entonces, bueno, el uso de las redes sociales como el lugar donde podemos difundir quiénes somos, qué hacemos, replicar en redes sociales. De hecho, bueno, por ejemplo, en el cierre de campaña de Milei del 2021 había un sector VIP que estaba al lado del escenario, donde estaban los candidatos, Milei y algunos referentes políticos, y en ese sector VIP estaban los influencers. O
sea, no estaban los invitados destacados, no había políticos afines, sino influencers. Y era interesante ver filas de jóvenes, había uno que es tipito enojado, por ejemplo, muchos. También se dividen como el trabajo político en torno a temas, quién trabaja cada uno de esos temas. No creo que esto sea algo coordinado, pero sucede de hecho. Entonces los pibes iban, hacían largas filas para sacarse fotos, se sacaban la foto, la subían a las redes y eso era una articulación entre el acto político tradicional, la militancia política más electoral, más tradicional, las redes, el poner el cuerpo, la foto, bueno, entre lo virtual y lo presencial, ¿no? También. Melina, muchísimas gracias. Supongo que seguiremos hablando mucho a lo largo de este tiempo, porque bueno, quedan tiempos bastante turbulentos de aquí en más y sobre todo mucha incertidumbre con respecto a lo que pueda suceder políticamente en Argentina y en la región. Así que gracias. Bueno, gracias a ustedes.